Perfecto. Entonces comenzamos a conversar con Alejandro Fonseca. Listo, profe. Bueno, muchísima información. Entonces, pues, desde el principio, digamos, cuando hablaron sobre las nuevas tecnologías, por ejemplo, se están involucrando tanto en parte de infraestructura, por ejemplo, está todo el tema de las carreteras inteligentes que se están realizando actualmente, por ejemplo, en países como Nueva Zelanda, que, por ejemplo, el agua puede permear dentro de lo que es las carreteras para así, pues, no causar ese daño que se puede, pues, que normalmente las carreteras causan, donde el agua simplemente empieza a escurrir, digamos, por ciertos lados de las carreteras y eso afecta también, pues, la biodiversidad de ciertos hábitats. Lo que quería ir con eso, sobre todo en el tema de derecho, es todo el tema de, por ejemplo, las patentes. El tema de patentes que normalmente dura muchísimo tiempo para hacerse pues viable, primero que todo, y al mismo tiempo, pues de pronto, digamos, esas patentes que son necesarias para, pues, actualmente. Y eso es algo que también hablaba eh, Alegría, que era sobre el tema de, por ejemplo, digamos aquí dentro del país adoptamos cosas obsoletas. Y si nosotros realmente quisiéramos adoptar cosas pues que nos pudieran ayudar, pues sería estar haciendo desde la parte gubernamental. O sea, no ir a reciclar ideas que ya sabemos que no sirven. También respecto a eso, ya lo que habló, ay, se me olvidó el nombre, el otro abogado, perdón, yo soy muy mal con los nombres. Juan Pablo. Juan Pablo, sí, digamos, por ejemplo, igualmente en Nueva Zelanda, el tema de los maorí, que se ha ido otra vez adoptando, digamos, estas culturas y de alguna manera no es como retroceder, sino al mismo tiempo integrar las culturas que son benéficas para el medio ambiente con lo que tenemos actualmente con las tecnologías y, por ejemplo, digamos, ahorita la cultura maorí se ha fortalecido muchísimo en Nueva Zelanda y de alguna manera ese valor y ese pensamiento ha permeado hasta el tema de la política. Y de esa manera, pues ellos, por ejemplo, que decir emisiones cero, pum, me he dicho, decisiones un poco que uno diría radicales, pero que son necesarias. O pues en mucha materia, digamos, para mí Nueva Zelanda me parece un ejemplo excelente, que digamos aquí en Colombia, pues se debería realizar total, por ejemplo, pues en vez de llamarse Bogotá, deberíamos llamarla Bacatá, realmente, por ejemplo. Pero pues es algo que desde la educación, que ahorita también siento que, si no estoy mal, están haciendo un proyecto para que se integre en la educación todo el tema, bueno, ahorita actualmente, si no estoy mal, era sobre el tema de los animales, como digamos los derechos de los animales, pero también debería integrarse todo el tema ambiental y todo dentro primeramente desde la parte de educación primaria, de educación pues para estudiantes de colegio, que es excelente, me parece una idea excelente, pero que realmente se tiene que ejecutar, no solamente que se quede en ideas. Y obviamente todo lo que han hablado de que también, digamos, yo estudio administración y a mí me parece muy interesante todo lo que es el medio ambiente y poder de alguna manera, por más de que obviamente la administración es como ganar dinero, por así decirlo, siempre poderlo guiar al tema también medioambiental, que sea una variable con un peso mayor. Para eso, por ejemplo, sobre lo que hablaron primeramente en KLN, que era sobre todo lo que es la economía circular. Digamos, si existe algún tipo o si hay algún tipo de proyecto que sería interesante saber de hubs, de pronto de economía sostenible, de economía circular, donde las empresas realmente pudieran empezar a como a desarrollar ese tipo de cerrar esos ciclos. En algún momento yo tuve una idea en la parte, o sea, tengo 2 ideas ahorita en 2 proyectos, bueno, ahora tan solo uno, pero la primera era el tema de, digamos, los muebles, que es algo que impacta fuertemente y era la creación de una tarjeta de vida para que de manera tecnológica también poder ubicar cuál es la destinación final de los muebles, por ejemplo. Porque eso muchas veces nosotros podemos ver en el río Bogotá que vemos muebles flotando, que uno dice, eso es algo ilógico, el colmo. Y lo otro es, digamos, por ejemplo, en la parte que es un proyecto actual que estamos manejando, es cómo, digamos, en la parte de construcción, en la parte de ingeniería civil, cómo se puede integrar la parte de limpiezas de agua, que es como la PETAR que ya existe, pero hacerlo de manera micro en proyectos de vivienda urbana. ¿Cómo podemos también aportar desde esa manera? Entonces, ¿existe algún tipo de hub o algo, o sí, algún tipo de conglomeración de empresas que ya estén realizando eso? Y eso es algo que siento que aquí en Colombia se debería de fortalecer muchísimo. Pues que pues digamos, yo desconocía mucho lo del derecho, que en el derecho ya se esté involucrando la parte ambiental,
pero de pronto en la parte empresarial debería involucrarse aún más fuerte. No sé si, yo sé que Impulsa hace cosas varias sobre el tema medioambiental, pero debería involucrarse de una manera un poco más radical en ese sentido de la palabra. Gracias, Alejandro. Un comentario. ¿Quién tiene alguna pregunta? Voy a darle la palabra a Nicolás muy brevemente, menos de un minuto, para que nos cuente algo que me está diciendo por el chat, para que nos invite, y pues no es una buena noticia, se trata de amenazas, contra líderes, muy grave. Pero yo quiero decir, y eso no lo puedo dejar de decir, que Sonia, que nos ha acompañado en estos días, desde el comienzo de esta clase y las anteriores también, hoy nos está acompañando con Martín Jensen, que está a punto de llegar a este mundo. Puede llegar esta tarde o puede llegar mañana. Y para nosotros es una enorme alegría que ella y que Martín esté aquí con nosotros en esta clase. Dale, Nico. Muchas gracias, Manuel. Primero, felicidades a Sonia y a Martín. Pues segundo que todos, como dijo Manuel, pues no es una buena noticia. La UNIC acaba de publicar en su cuenta que una lideresa ambiental fue asesinada el día de ayer en el Putumayo, María Bernarda y su nieta, y pues también hacer un llamado a la acción, no solo desde la academia, sino también desde nuestro ejercicio de derechos políticos como la protesta social. En Puerto Wilches, Santander, los jóvenes que se manifiestan en contra de los pilotos de fracking también están siendo amenazados y sus vidas corren peligro. Entonces quería hacerles las invitaciones a ustedes desde la plataforma de Fridays for Future, que es una en la que ejerzo activismo en las calles, y es que mañana, 19 de marzo, en el Parkway a las 3:30, vamos a hacer un plantón para exigirle al gobierno colombiano y más que todo al Congreso la ratificación del Acuerdo de Escazú, que es una herramienta muy importante que consagra la defensa de estos líderes y lideresas ambientales. Gracias, Nicolás. Reitero la invitación y la suscribo. ¿Quién tiene otra pregunta o algún otro comentario? ¿O quién quiere hablar? Inclusive los panelistas. ¿Agregar algo? Nos quedan 10 minutos. El gran Wilman Villalba. Adelante, Wilman. Bueno, sí, como dijo el compañero, hay mucha información que procesar, pero pues yo tengo una pregunta bastante particular. Me gustaría conocer la opinión de todo este grandioso grupo de expertos respecto al tema de la ganadería. Yo soy ganadero, mi familia somos ganaderos, eh, y pues aquí se ha hablado mucho y se suele hablar mucho sobre el impacto medioambiental que tiene la ganadería. Entonces, bueno, tomando esta clase, eh, he conocido más a profundidad cuáles son esos impactos. Y bueno, el gremio ganadero en Colombia es un gremio bastante grande. Es una actividad económica que le aporta al país millones de pesos. Y el gremio ganadero a su vez está muy diversificado. Hay quienes se dedican a la cría, a la leche, en fin. Hay distintas actividades económicas que requieren una alta extensión de tierra. Entonces, mi pregunta va dirigida a esto. ¿Cuál es el futuro de la ganadería en todo este escenario del cambio climático? ¿Cuál es el futuro de esta actividad económica tan importante a ojos de los panelistas? ¿Quién se lanza a contestar? Yo Si creo que quieres, esta pregunta la podrían contestar los estudiantes también. O sea, cualquiera que claro. quiera contestarle a No, Wilman. yo, si me permites, Manuel. Dale, Ismael. Claro, es que el problema no es de la actividad como tal, el problema es de la extensión de la actividad.
el problema no es que la ganadería por sí sea mala. De hecho, es una de las actividades que ha permitido el desarrollo de la humanidad. Claro, los asuntos tendrían que ver con analizar cuál es el tamaño adecuado de la ganadería, cuál es la diversificación que deberíamos hacer en utilizar otras fuentes de proteína, ¿sí? ¿Cuál es el límite que deberíamos ponerle a movilizar la carne o la ganadería entre países por la huella de carbono que genera este tráfico, ¿sí? Y pensar en alternativas, es decir, que seguramente la humanidad tendrá que disminuir sustancialmente la ganadería. Hay otras, se ha dicho que hay otras fuentes de proteína, el mismo consumo de aves, de pollos, ¿sí? Que permitirían reemplazarla con menos impacto ambiental. Y yo simplemente cerraría agregando, recordémonos hace unos años cuando era alcalde Antanas Mocus, que prohibió la pólvora. Se planteó una pregunta similar: ¿y qué vamos a hacer con todas esas familias que viven de la pólvora? Y entonces, hoy día ya nadie discute que la pólvora debe manejarse de manera distinta a como se manejaba en ese entonces, que había una polvorería en cada casa, en cada 5 o 6 cuadras de comunidades muy pobres, sin ningún control de calidad. Y hoy día, pues no desapareció la pólvora, se sigue usando, cada vez más controlada, por más profesionales, y las personas que vivían o que tenían ese ingreso, pues tuvieron que cambiar, en algunos casos simplemente abandonados y les tocó a las patadas cambiar, pero en otros casos hubo adaptaciones, ciertos apoyos para que se readaptaran económicamente. Entonces, yo pensaría que esa es una de las posibilidades que tenemos. Gracias, Manuel. Y Manuel, yo pido, me disculpen, tengo una sesión a la 1 y entonces en un par de minuticos me voy a desconectar. Muchas gracias. Gracias a ti, Ismael. Profe, respecto a eso, también se podría hablar sobre también la presentación que hicieron al principio sobre el tema de los gestores de la innovación, ¿no? Puesto que, digamos, en muchas industrias han tenido que efectivamente ir innovando de manera de que, pues obviamente la sociedad lo va solicitando. Entonces, en este caso, pues los gestores de la innovación lo que harían es efectivamente adaptar a, digamos, a la ganadería como tal y a muchas industrias, o sea, empezar así como lo han hablado de que la energía tiene que ser de una manera, un gran combo de muchas fuentes de energía, lo mismo digamos en la parte, entonces, de pronto, esta gran industria ganadera también tiene que empezar entonces a innovar, no solamente en la ganadería, sino de pronto en fabricación sintética de carnes, posiblemente, y empezar a ver entonces porcentajes lógicos dentro de, pues, un marco de lo que necesita el medio ambiente, y también las personas, obviamente. Sí, a mí me da la oportunidad esto para decir algo. Nosotros, frente a la gravedad de la crisis y frente a la relación evidente de la crisis que estamos viviendo con la continuidad de la vida sobre el planeta, no podemos caer en estigmatizaciones de buenos y malos. O sea, no hay actividades industriales, agrícolas, malas y buenas. Evidentemente la ganadería tiene que transformarse y para eso hay opciones. Hay esquemas silvopastoriles a los cuales se va a referir aquí Juan Pablo Ruiz en algún momento y hay muchos ejemplos en el mundo de cómo la ganadería debe transformarse. Suscribo las palabras de Ismael, o sea, la ganadería, pues el consumo de carne forma parte de nuestra civilización. Yo no como carne, pero no recomiendo a los niños, a mi nieta, por ejemplo, a Martín, que durante su primera infancia dejen de comer carne. Me parece que es un grave error. Y además es un grave error que no puedan consumir carne de muy buena calidad. De manera que
Así como no se puede estigmatizar a la ingeniería, tampoco se puede estigmatizar a la industria. Por ejemplo, durante un tiempo se estigmatizó a la industria química. No hay industria mala. La industria química se ha transformado y tiene que seguir transformándose hacia una industria limpia. Todas las actividades del hombre producen impactos y las carreteras, estamos hablando de ingeniería, las carreteras que señaló Alegría como efectivamente causantes de graves males ambientales, tienen que transformarse hacia una ingeniería sostenible, hacia una ingeniería que pueda aportar al progreso y al desarrollo. ¿Algo más? Manuel, Dale. yo quería aportarle un poquito al tema de Wilman sobre la ganadería. Yo creo que en la ganadería ha habido grandes desarrollos y avances tecnológicos y como lo hemos dicho en varias ocasiones, la ciencia ha jugado un papel fundamental en este escenario. Uno de los grandes problemas, sin duda alguna, que tiene la ganadería y especialmente en Colombia es el uso intensivo de la tierra, el agua y obviamente lo que se requiere para la producción de carne, de leche y obviamente los insumos que de ellos se derivan. Lo que yo considero importante aquí en uno de los procesos tecnológicos y que juega de alguna medida en minimizar los impactos es la estabulación y la semi-estabulación del ganado. Uno ve, por ejemplo, aquí en sectores ya en Dorada y en Puerto Boyacá, industrias ganaderas con ganaderías genéticamente muy bien concebidas que tienen poca intensidad, digamos, en el uso del terreno y otros recursos. Y yo creo que en la industria ganadera hay grandes desarrollos tecnológicos que uno los puede ver a la luz de lo que ha pasado en países como Argentina, Brasil y muy seguramente en otros sectores del mundo. Entonces yo creo que sí se pueden apropiar algunos niveles de conocimiento que se pueden migrar especialmente hacia Colombia, porque Colombia prácticamente utilizamos en algunos sectores 1 hectárea de tierra para alimentar o sostener una unidad de ganado. Además, nos demoramos 3 años para producir una carne o un toro de 500 o 500 kilos. Entonces, yo creo que sí hay posibilidades de impactar menos utilizando desarrollos tecnológicos. Ok, Anselmo. Gracias. Alegría, no sé si quieres decir algo, Doris, Lina, Juan Pablo, digamos, de cierre. Manuel, yo pienso que ha sido sumamente útil la reunión como un catalizador frente a todas las tesis que existen en contra de las cosas. Me parece que aquí no podemos dividirnos entre buenos y malos, estoy de acuerdo contigo, porque tenemos que luchar conjuntamente. Estamos en un problema grave de cambio climático y uno no ve esa lucha como entre la parte de las universidades, de los investigadores y también como de parte del gobierno. Entonces, eso a mí me da mucha angustia porque no se han tomado unas decisiones gubernamentales como claras respecto al cambio climático. Por el contrario, ve uno que se está profundizando las energías no tanto convencional, sino las no convencionales del petróleo y todo eso ve uno con todo esto, el tema del fracking. Entonces, a mí me impresiona que estemos trabajando como solos y que no haya en este momento como una cosa con el gobierno y con las decisiones del gobierno. Y también, pues, agradecerle a Lina Marcela, que mi colega Lina Marcela, que fue muy clara respecto a la cuestión ambiental y respecto a la cuestión del derecho ambiental. Me encanta todo lo que está haciendo la Universidad de Rosario respecto a la especialización en cambio climático. Mire, eso en mi época de estudiante abogado no se veía para nada eso y me encanta que estén avanzando de Rosario en eso. Creo que es una de las universidades pilotos que han dado ejemplo para Lina y para su conjunto de investigadores de derecho. Mis felicitaciones por ese trabajo que vienen adelantando.
Y eso, Manuel, estar siempre a la disposición de todos ustedes para cualquier cosa que se necesite y seguir en esta lucha que yo creo que es válida, pero también urgente. Muchas gracias, Manuel, por la invitación. A ti, Alegría, por aceptarla y a todos por haber estado atentos. Creo que, como dije al principio, es el comienzo de un diálogo que tiene que hacerse entre todas las disciplinas. Reitero la invitación a la Universidad Nacional. Ojalá puedan asomarse a la cátedra el martes próximo a las 5 de la tarde. Dicho esto, los despido nuevamente con George Brassens. Gracias, profe. Gracias, Manuel. Y a todos los estudiantes. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego, No se gracias. tienen que ir todavía, oigan un poquito. Muchas gracias. Ya, es que estén muy bien todos. Ay, qué lindo.